Si alguna vez has cambiado de lugar los muebles en tu cuarto, habrás notado lo diferente que se ve, aun cuando los muebles son los mismos. Nuestra información genética funciona de forma parecida. Cada órgano y tejido del cuerpo humano y de cualquier otro organismo están formados por células especializadas, que se formaron por un determinado orden de nuestra información genética. Esa información se encuentra en el núcleo celular. Ahí, el ADN proporciona las instrucciones para elaborar todas las proteínas necesarias en el cuerpo. Dependiendo de cómo está acomodada esa información genética, las instrucciones serán distintas. Un acomodo de la información genética proporciona neuronas, otro acomodo creará células de la piel, y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa con aquellos genes que no tienen instrucciones para generar proteínas con funciones específicas? Andrés Penagos Puy, doctor en ciencias bioquímicas e investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, busca entender estos genes que no presentan una función de transcripción a otras proteínas. Como parte de su doctorado, Penagos, asesorado por la investigadora Mayra Furgan Magari, también del Instituto de Fisiología Celular, busca responder esta pregunta al analizar lo que sucede con los glóbulos rojos de pollo. Pues mi proyecto de doctorado se centró un poco como en entender en el genoma del eritrocito, del glóbulo rojo, que son células muy particulares, muy especializadas en el transporte de oxígeno, cómo es que esos genomas están organizados, si están activos o no están activos, si producen proteínas o no las células, y qué relación tiene eso pues con la función global que cumplen los eritrocitos, particularmente en mi caso en las aves. El investigador analizó precisamente estas células en los pollos porque tienen una característica particular. Los eritrocitos son estas células que están en el torrente sanguíneo de los vertebrados que transportan oxígeno a los tejidos, ¿no? Son muy importantes. En el caso particular de los mamíferos, los eritrocitos se deshacen de su ADN. Mientras está madurando la célula, liberan el ADN y son células que ya no tienen ADN, ya no tienen núcleo. Pasa algo distinto en los vertebrados no mamíferos, como peces, anfibios, reptiles y aves. Pero en los vertebrados que no son mamíferos, mantienen todo el ADN, todo el núcleo, en un estado que aparentemente está inactivo. Por eso, el investigador analizó eritrocitos de pollo. En el laboratorio, Andrés Penagos y Mayra Furgan se dedicaron a generar datos por medio de una técnica de captura de conformación de cromosomas llamada Hi-C, que calcula la probabilidad de que dos secuencias de ADN entren en contacto. Identificar ese contacto es importante porque mostraría si el genoma del eritrocito está ordenado o no. Como el genoma del pollo es muy largo y tiene la capacidad de doblarse y desplegarse, encontrar dónde se dobló puede ayudar a inferir qué tan frecuente es el contacto y, por ende, si es que existe una mínima organización dentro de él. Tras analizar sus datos, los investigadores encontraron resultados inesperados. Aunque sí hay partes del genoma que no están organizadas, también encontraron zonas muy particulares que permanecen estructuradas. Esto quiere decir que sigue habiendo control sobre algunos genes, y que estos pueden tener funciones distintas al transporte de oxígeno. Por ejemplo, hay genes que pueden montar una respuesta inmune ante ciertos estímulos. Penagos encontró que hay alrededor de 900 genes en los eritrocitos que siguen activos aunque sean cantidades bajas. Algo muy interesante que encontramos es que los genes en realidad no están completamente inactivos. Son genes que retienen la capacidad, o que parece que retienen la capacidad de ser estimulados y activados. Entonces, a pesar de que el genoma parezca apagado, puede activarse para otra función más allá de transportar oxígeno. A pesar de ser ciencia básica, Andrés Penagos considera que su investigación puede tener aplicaciones importantes en el futuro, para entender, por ejemplo, patologías como el cáncer que se origina por la activación de ciertos genes que deberían de estar inactivos. De alguna manera, conocer mejor a nivel muy básico, a nivel molecular, cómo ocurre este proceso de silenciamiento, yo creo que a la larga puede darnos información también que puede llegar a ser útil para aplicaciones un poco más, más clínicas, ¿no?